que vi tu proyecto en acción con mis hijos. La verdad, quedé fascinada, te lo juro que sí, porque a mí siempre, bueno, he procurado meterle a mis hijos como que un bagaje que los pueda apoyar emocionalmente, Claro. pero creo que yo estoy muy clavada en lo de los adultos y todavía no sé cómo adentrarme al mundo de los niños en su totalidad para mostrarles esas herramientas y que ellos lo vean como una herramienta de juego ahorita y que se les quede en su psique, ¿no? Claro. Y ya cuando sean adultos puedan utilizarlas y que lo recuerden como algo bonito, ¿no? Y sí, cuando te vi siendo tú en tu personaje, haciendo tu proyecto y todo, la verdad, dije, wow. A veces uno se empelota mucho pensando, quebrándose la cabeza de cómo voy a lograr enseñarle a mis hijos todo esto. Claro. Y te vi haciéndolo tan fácil, tan natural y dije, wow. O sea, encantadísima, la verdad, encantadísima. Gracias. Porque aquí hay que agregar que, o sea, la forma en la que me invitaste está muy interesante, porque justamente Claudia estaba en el público como una mamá y uno también nota desde este lado cómo, o sea, la gente reacciona o cómo, pues sí, cómo absorbe el contenido que tú estás o lo que estás compartiendo. Y siempre es bien bonito ver que las familias se integran por completo, o sea, que no solamente las infancias están presentes, sino que también están los papás, las mamás, los tíos, las tías, abuelos incluso. Y justo la función que tú estuviste yo creo que es la que más gente ha ido, o sea, como ve muchísimas familias, se llenó mucho. Entonces te agradezco tus palabras primeramente y pues también que hayas trascendido esto hasta llegar aquí, ¿no? Esta comunicación, esta conexión, creo que siempre es importante y nunca es coincidencia, ¿no? Es por algo estamos aquí compartiendo en este bonito espacio, entonces, pues muchas gracias. Ay, qué bonito, muchas gracias. Pues vamos a empezar preguntándote, claro. Ahora tú sí dime, que... Tú dime, yo estoy lista. Gracias, gracias. Para empezar, pues digamos que hay un proceso desde que somos concebidos hasta nuestra actualidad, en donde se va construyendo nuestra personalidad, ¿no? Se va forjando desde los primeros años de vida, incluso, hasta, como te comento, en el embarazo, ya como que se va forjando a través de los genes de los papás, ¿no? Y de la transgeneracional que habita por ahí. Un poco de eso y lo demás ya en el núcleo, una vez naciendo, que vas adoptando creencias y las experiencias de vida que tienes, las perspectivas que empiezas a tener, etcétera, y van forjando como tu personalidad, ¿no? Claro. Entonces me gustaría que nos empezaras contando por ahí mucho de quién es Mariana Treviño, o sea, cómo llegaste a ser la persona que eres actualmente a nivel personal, individual y a nivel profesional también. Súper. Pues creo que es una pregunta un poco, o sea, muy extensa, es como yo, si la tuviera que ver, le veo como una capa de ozono del mundo, ¿no? O sea, como cómo te abraza lo que soy, ¿no? O somos hoy. Fíjate que me gusta comenzar como un cuento, un poco, ¿no? Como esta historia de inicio hasta ahora, en diferentes áreas de mi vida. Algo que siempre tuve mucha certeza en mi vida fue que yo quería ser cantante y actriz desde muy chica, o sea, siempre. Fue algo que jamás me cuestioné y nunca supe tampoco por qué lo quise hacer. O sea, fue algo que yo ya sabía. Yo tuve una infancia muy padre en la cuestión de los juegos, ¿no? O sea, realmente no tengo más que 2 hermanos varones, entonces era la única chica. y pues siempre tenía como esta apertura a sumergirme en mi mundo de fantasía en general. Entonces, pues yo creo que también, hablando de, o más bien, retomando tu pregunta sobre cómo se empezó a forjar, pues creo que fue desde eso, desde la infancia. Yo crecí en Michoacán, en un espacio, pues no un pueblo, pero sí algo mucho más chico que lo que es Guadalajara hoy en día. Entonces también el tiempo es como bien subjetivo, ¿no? Es más lento, es más jugoso, es más, te alcanza para hacer muchas más cosas. Por ende, pues la calidad de vida creo que es mucho mejor en cuestión de las infancias y el cómo puedes jugar. Exacto. Desde muy chica, o sea, el meterme como en toda la cuestión de escribir incluso canciones, ¿no? Como estar como muy conectada a la escritura, a la música, a la danza. Desde muy pequeña comencé con hawaiano como a los
5 años, ¿no? Pintura, baile, como todo este acercamiento constante a las artes, creo que me hicieron más sensible en la cuestión también de entender mi emocionalidad y mi sensibilidad ante el mundo, ¿no? Okay. Porque me parece que hoy en día está un poquito quizás más, hola, está un poquito más naturalizado que haya esta conexión hacia la emoción. Pues yo creo que hace unos años era algo mucho más complejo o diferente o no era tan común. Entonces, bueno, pasó como toda esta parte de la infancia, siempre muy acercada al arte. Mi mamá tuvo, hoy en día como ya lo veo mucho mejor, a bien, decirme que no me iba a dar como ese permiso de ser actriz o estudiar actuación formalmente hasta los 18 años para que yo pudiera honrar mi infancia y mi adolescencia de una manera pues realmente como un infante debe de vivir, que es jugando, ¿no? Entonces yo siempre me enojé mucho porque yo siempre supe qué quería hacer. Entonces la verdad es que, bueno, yo crecí en Uruapan, no había muchas como clases de teatro, o sea, creo que hubo en algún punto un espacio teatral importante, pero a mí no me tocó como en su auge. Entonces, y Morelia, para ese entonces 1 hora y cacho de carretera para clases o algo, o conservatorio, pues ya era como demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedé como en eso, más en las artes, y realmente ya cuando crecí un poquito más, a los 12 años, me escapé a Ciudad de México, tengo familia en Ciudad de México, y me fui a hacer casting a Televisa de Rebelde, y me hicieron, quedé, me citaron para, hice callback, me citaron para grabación. Creo que iba a ser amiga de los grupitos, del grupito como principal, pues, de la escuela. Ajá. Pero, pues, mi mamá no me dejó, ¿no? Pues, ni siquiera sabía que había ido, pues. Entonces, y así como que intenté tener este tipo como de... Hola. Hola, mi amor. ¡Guau! Eso sí es una pero gran rama. Sí. Corre, mi amor, con cuidado. Qué bueno. Como una pala. Le encantan las ramas. Es que son muy interesantes, no la culpo. Y bueno, estuve como en toda esa cuestión de intentar, como muy organizada y muy estructurada, que creo que es algo que me ha definido desde muy chica, además de esta conexión como con lo sensible, para poder realmente llegar a lo que quería hacer. Lo único que conocía en ese momento de mi vida era más como la tele, ¿no? No conocía mucho teatro, había visto poco teatro, ¿no? Me acuerdo la primera vez que vi una obra de teatro que fue la de Cyrano, que me pareció increíble, no lo podía yo creer, qué increíble era tener una persona actuando tan cerca de ti, que no ver una pantalla, entonces me enamoré perdidamente mucho más del teatro. Wow. Y pues bueno, toda la parte de mi adolescencia, creo que sobre todo secundaria, sexto de primaria y secundaria fue un poco más compleja, como yo creo que toda la cuestión de crecimiento, de volverse mujer, ¿no? Las hormonas, todo eso sí creo que fue algo fuerte, pero creo que la profundidad en la que lo llegué a vivir me ayudó mucho a poder reconocer mi profundidad emocional, ¿no? Okay. Y en general, pues bueno, la secundaria, la prepa, pues fue bastante tradicional, tenía grupos, me llevaba con muchísima gente, de todas las bolitas, ¿no? Como le decían, y siempre intentar como la conexión con la gente en general. Crecer en una ciudad así, pues significa ver a la misma gente, pues toda la vida, mis compañeros de salón fueron los mismos desde de preprimaria hasta tercero de prepa prácticamente. Okay. Entonces, también creo que el reto de salir de lo que se te encasilla en ciertos momentos de tus etapas de crecimiento es todo un reto. Sí. Sobre todo por la cuestión artística, ¿no? Que de pronto, creo que ahorita, insisto, es más, me encanta que sea mucho más admitible, ¿no? La gente lo ve más normal, naturalizado. Pero pues el antes, como expresarte eras dark, emo, indie raro, era distinto, y lo que quiere un adolescente es encajar, no quiere verse como un extraño. Entonces yo tenía como un poquito esas dualidades que creo que todavía tengo,
como de estructuración y algo un poquito como más tradicional a algo un poquito más relajado y más abierto o experimental, ¿no? Okay. Y pues bueno, seguí bailando en general a lo largo de prepa secundaria. Tuve muchas lesiones corporales, cosa que me hizo también emocionalmente como no tener tanta expresión como yo quisiera en la danza. Okay. Sobre todo porque también en primaria estuve como muy activa en cuestiones deportivas, atletismo, salto de distancia, de altura, cosas así muy interesantes, pero pareciera chiste, pero las rodillas se me lastimaron. No, pero fue el tobillo y cosas así en general. Entonces, bueno, de ahí yo creo que ya empezaron las decisiones importantes, que es qué quieres ser, pero para estudiar, o sea, tipo secundaria, prepa, ya ver, ahora sí llegó mi momento de que ya voy a poder estudiar actuación. Wow, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Y pues la verdad es que mis papás siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Y eso está muy chido. O sea, jamás me han dicho, no puedes estudiar teatro, o artes, o jamás. Pero yo personalmente sí pensé y dije, ay, a ver, seamos realistas. Sé que quizás no es el mejor camino para dar todo, o sea, como para poner todos los huevos en la canasta. Uh-huh. ¿Qué más me gusta? ¿No? O sea, ¿por qué no pudiera ser? Y como que soy muy activa y ambiciosa en mis cuestiones. Dije, bueno, ¿por qué no estudiar 2 carreras? Y veo como si es viable, ¿no? Entonces planteé con mis papás justamente el hecho de decir, por supuesto que claro que me quiero súper preparar en actuación, en teatro. Me encanta cantar, me encanta bailar, ¿no? Pero creo que también tengo otros espacios que me gustan, ¿no? En ese entonces estaba pensando en filosofía, en psicología, en derecho, pero dije, bueno, es que también es humanidades, entonces vamos medio por la misma línea. Pero en la ingeniería, pues no me parecía algo tan interesante. Y a mí me gustaba mucho la pedagogía. Y bueno, decidí recursos humanos, que era como esta neutralización entre algo un poco más organizacional y algo más como psicológico. Entonces, relaciones industriales y estrategia de recursos humanos. Okay. Fue la carrera que elegí para combinar. Comencé con teatro musical. Fue un tema importante saber dónde estudiar teatro para empezar, ¿no? Porque yo me quería a Ciudad de México, pero mis papás tampoco me querían dejarme ir sola a los 18 años a Ciudad de México a estudiar en la UNAM, ¿no? Entonces, desde ahí fue como un poco un reto de saber dónde podía y quería y era realmente viable estudiar. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar y me gusta actuar. Y entonces fue cuando me empecé a meter más en el teatro musical. Okay. Y dije, wow, qué increíble. O sea, combinan las 3 cosas, ¿verdad? Entonces dije, yo creo que esta sería como la escuela que a mí me serviría en una cuestión de forjarme en cosas más profesionales en las 3 líneas, mucho mejor. Uh-huh. Entonces mis hermanos ya vivían aquí en Guadalajara y dije, bueno, vamos viendo en Guadalajara qué opciones hay. Me acerqué a UDG, la verdad no me encantó como el programa, porque pues claro, era solo actuación y no es que no quisiera, pero es que también me encantaba cantar y bailar, ¿no? Exacto. Y bueno, me acerqué a CADI 42, que todavía existe, con Héctor Damí, y me pareció una escuela de su momento muy interesante para teatro musical. Fue que ingreso y ya empiezo como las 3 líneas de teatro musical y ya después de 6 meses me meto al ITESO, ya a la carrera de Relaciones Industriales, y estoy en las 2 como haciendo las 2 cosas, que una obra, que teatro, que bla, que la escuela, y entonces así fue como todo eso en general. Mucha dinámica, ¿no? Sí, y estuve teatro musical 3 años, después de paso a teatro dramático como más especializado, porque me doy cuenta que no me encanta teatro musical realmente, en el sentido del contenido, no todos, obviamente hay musicales fabulosos, pero el contenido de las obras no era algo que yo quisiera interpretar tanto, porque me parecía muy espectacular, pero yo buscaba más intimidad, como que, o sea, ahorita que lo pienso, cuando te lo estoy contando, además de siempre salen como cosas, ¿no? Y justamente como que desde muy chica en los juegos, toda esta intimidad en cuestión de emocional y esta conexión y realmente empaparte con algo, con alguien, era algo que me apasionaba demasiado, ¿no?
Entonces el teatro musical me parecía muy espectacular, pero como en forma, y no me parecía con tanto fondo. Entonces no es como, ay, yo soy muy independiente, o sea, no en ese sentido, porque, o sea, ¿no? Pero realmente sí, y es súper complejo hacer un musical, realmente en técnica es muy complicado. O sea, es cantar bien, es bailar bien y es actuar bien al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En vivo, con 1000 cosas nuevamente puestas, ¿no? Y es complejo. Entonces, estoy 3 años ahí, estuve muy buenas cosas, tuve clases de canto, ballet, mucha danza además. Y pues bueno, también ahí experimenté algo muy interesante que fue un gran reto, que fue el musical de Matilda como Troncha Toro. Ok. Que fue vocal y física y visualmente bastante retador. Estabas hablando que en todo este tiempo de mi carrera tuve muchas lesiones, entonces también el hecho de continuar era complejo, ¿no? Ok. Y bueno, entonces por casualidades de la vida, una amiga muy querida me recomienda a un maestro que se llama Raúl Jesús, que le dicen el cubano, muy famoso, que fue un gran maestro para mí, que hasta la fecha pues le tengo mucho cariño, obviamente. Y estuve con él ya clases como en pareja, o sea, en grupos muy, muy chiquitos, ¿no? Que era lo que yo estaba justo buscando. Entonces realmente tuve clases con él personalizadas como por 2 años, 3. Y iban y venían, ¿no? Estuve también con otra compañera, Evelyn, mucho tiempo, con Gloria, ¿no? Con varias gente, Marilyn. Y ahí estuve con él ya realmente como desmenuzando mucho más a profundidad lo que era toda la cuestión de la técnica actoral, ¿no? Grotowski, o sea, todo lo que podíamos llegar a tener. Y es un maestro, o al menos en el momento que a mí me tocó, muy estructurado en la técnica, ¿no? Que pueden decir que antiguo, pero a mí me sirvió mucho porque mi estructuración me daba mucho para entender, porque yo decía, ¿cómo? Es que yo necesito un camino que me digas más o menos cómo va, y ya yo veo cuando lo ubique cómo juego con todo lo que me diste de herramientas, ¿no? Exacto. Y muy buen pedagogo, excelente, entonces fue fabuloso, ¿no? Creo que siempre todo lo actoral y todo lo que se haga con tu esencia es muy retador emocionalmente. Te enfrentas a muchas cosas, ¿no? Hay emociones desbloqueadas que no puedes ni siquiera interpretar y tienes que entender por qué no puedes, no sé, reír, llorar, ¿no? O sea, por qué no puedes hacerlo en escena, ¿no? O sea, por qué te cuesta tanto trabajo. Entonces es como doloroso y sanador a la vez. Es un proceso catártico en general, como toda la parte del teatro, creo yo. Pero bueno, eso, si nos vamos ahí, pues nos iríamos un buen rato como en todo eso. Pero bueno, fue como esa parte. Termino ambas cosas. Bueno, sigo con teatro con el cubano, termino mi carrera también de relaciones industriales. Ya estaba trabajando más en teatro y un poco en relaciones industriales como RH y cosas así. Y bueno, me doy cuenta que también tengo como mucha necesidad de conocer a la gente por esta pasión de observar para interpretar, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera que conocer culturas que viajar. Entonces, termino la universidad y me voy de viaje. Y pues bueno, viajé mucho tiempo, o sea, conocí a alguien, viajamos mucho tiempo, o sea, estuve viajando como 2 años más o menos, yendo, viniendo, viajando por México, por otros lados, y pues haciendo teatro también, en temporadas venía temporadas, iba y así, ¿no? Entonces, creo que una parte esencial de lo que hoy me hace estar tranquila a esta edad es que realmente, o sea, no paré jamás en mi vida de nada. O sea, creo que me di la oportunidad incluso a veces de más, ¿no? Con quizá poniéndome en riesgo en muchas ocasiones, que además pues que puede ser algo muy hacia mi personalidad, pero creo que también claramente es muy ad hoc a la superadolescencia o la juventud, no es que no está joven ya, o sea, un poco más joven. Y por eso está como valentía completamente, ¿no? En ciertas cosas, porque también tenía muchos miedos que ahora no. O sea, es interesante el camino de la sabiduría y el encontrar y conocerse, que eso es súper importante. Exacto. Y pues bueno, pasa todo esto y empiezo a experimentar toda esta mixtura entre las dos carreras. Entonces siempre me he como afrontado a estos dos mundos bien chistosos. Como mundos muy incluso empresariales, muy estructurados, ¿no? Muy, pues sí, como físicamente o visualmente estereotipados en lo que es
¿no? Una oficina o una sesión de business, ¿no? A algo como súper experimental, ¿no? Como hacer mucho teatro experimental, que he hecho mucho teatro experimental porque me gusta lo performático, lo experimental, ¿no? Cosas como bien loquillas, ¿no? Que mi mamá me decía, es que, ¿por qué? O sea, algo más lindo, no sé, una obra más ligera, ¿no? O cosas así. Y a mí papis. como que me gustaba mucho eso, irme como hacia lo más profundo para luego entender muchas cosas, ¿no? Y luego, después de viajar tanto tiempo, en mi viaje fue cuando empecé a ver muchísimo teatro itinerante, muchísimo teatro callejero, como todo esto. Y fue cuando dije, wow, esto es lo que yo necesito. Necesito intimidad. Hola. Necesito como un poquito más de intimidad, un poquito más de itinerancia, un poquito más de independencia. Porque también estaba un poco, no cansada, pero quería hacer yo algo mío, porque la tradición de, o sea, como la estructura tradicional del teatro de producción, dirección y como actor, o sea, cuando empiezas un nuevo proyecto, o sea, tienes que estar como un poco atenido. Para empezar, que se abra un casting y ve tú a saber, porque en teatro es muy raro que se abra un casting, ¿no? Normalmente pues, te invitan, te van viendo, te van recomendando y eso está lindo. Pero cuando vas comenzando, pues, no sé, como que quieres hacer muchas cosas, ¿no? Exacto. Y entonces, digo esto independientemente, sin juzgar al gremio teatral de este hermoso estado y esta ciudad, ¿no? Pero yo quería hacer algo para que también, si un día yo quería salir y viajar, yo pudiera llevarme conmigo el arte y no sentirme que me fui. Atada. Ajá, o atada si me quiero ir algún día. Entonces dije, wow, qué increíble es el teatro itinerante, qué increíble es el teatro callejero, ¿no? Y toda esta cuestión de compartición, ¿no? Como este parque en el que estamos, donde hay gente haciendo cosas y hay espacio para el ocio y la expresión libre, que creo que otros países lo tienen más desarrollado que nosotros y me parece pues, fabuloso, ¿no? Que el barecito, que el mercadito, que todas esas cosas me encantan. Entonces fue cuando digo, bueno, pues ¿qué quiero contar? Y siempre me ha gustado mucho escribir. Estuve 2 años en el SOGEM, que es la Escuela de Escritores, Wow. acá en Guadalajara. Me metí a varias cuestiones de dramaturgia, dirección, también estoy estudiando cuando viajé clown, teatro físico, como muchas cosas. No he parado de estudiar desde que empecé a estudiar. Y me gusta siempre estar como en el estudio, ¿no? Y creo que esto es como tiene que ser muy refrescante y el estudiar también pues es una gimnasia cerebral muy importante. Claro. Para que no muera la neurona, ¿no? Entonces me doy cuenta de eso y no sé, como que me viene a la cabeza y cuando se me mete algo, o sea, soy muy, muy, muy terca, entonces se me metió algo y pues ya sabía que lo iba a hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí fue cuando empecé a tener mi primer encuentro con el teatro Lambe Lambe, que es como, digo, siempre ha existido, no tanto tiempo, pero yo no lo había visto, es un poco inusual. Y toda la parte de los títeres me empezaron a gustar mucho, yo creo como, sí, un poco como a finales de la carrera en general. Ya había hecho algo de títeres, hice un títere cabaret, también muy interesante, que se llama Cabaret Puppet Show, que estuvo muy bueno. Wow. Y cositas así. Y entonces me di cuenta que los títeres también son una herramienta de expresión muy interesantes. Mi mamá en su momento... Ay, es que hay mucho aire. Sí, no te preocupes. Y yo, ay, Dios mío, no veo. Ya nos despeinó. Es que me entró como tierrita. Mi mamá es educadora y tuvo kinder muchos años. Entonces tenía títeres y muchos cuentos y usaba los títeres con los cuentos. Entonces yo siempre vi eso, siempre lo vi. Pero claro, en la adolescencia uno no se quiere parecer a su madre, ¿no? Sí. Ya después ya dices, ay mamá, sí quería, perdón. Pero Lo siento. soy rebelde. Como que no te das cuenta, ¿no? Ajá. Y entonces como que como que sí existían en mi alrededor en general. Entonces, bueno, viajo, voy a Ciudad de México, veo en el Zócalo como un grupo que tenía unas cajas que te asomabas a espiar y yo decía, wow, ¿qué es esta hermosura de intimidad? Ok. Entonces me asomo y veo una como pequeña escena de una serenata. Ok. Y otra de unas como luchas. Y digo, wow, pero no había como realmente títeres, era como un poco, o sea, como de estas cajas musicales, pero que adentro tenían como, se movían. El mecanismo. ¿No? El mecanismo, exacto.
Yo dije, wow, qué increíble. Entonces vuelvo a viajar y en Holanda pues estoy en un como festival y ahí había como una función que era una carpa en donde tenía como varias ventanitas y las sillas y tú abrías la ventanita y te asomabas a ver el espectáculo. No me acuerdo si tenía audífonos o no, pero era para pocas personas, que te gusta 6, 8, una cosa así, 9, 10 a lo mucho. Y había gente adentro haciendo un poco como danza teatro, como algo así, ni me acuerdo bien de la función. Lo que me encantó fue la estructura, o sea, como el concepto de intimidad, de magia, de sensorial. Y dije, wow, yo quiero hacer algo así. Y entonces ya ni me acuerdo cómo me doy cuenta que me gusta como el teatro. Te estoy contando una historia muy específica, pero No te preocupes. toda la parte de teatro Lambe Lambe, y fue cuando empiezo a ver que existe y entonces digo, wow, quiero hacer esto e incluso puedo viajar con esto e irme. No, de hecho, o sea, como Caja de los Sueños, o sea, como el eslogan, digamos, es llévame contigo, ¿no? Wow. Entonces, así comenzó y empecé a escribir una historia muy significativa y luego dije, ay, pero ¿por qué una? Si ya estamos en una, ¿por qué no dos? Y ¿por qué si no dos, mejor tres? Y entonces algo que iba a ser para yo agarrar una maleta e irme se convirtió en una compañía de 11 personas. Wow. Con 3 historias y bla, ¿no? Entonces, bueno, así fue como nace Caja. Luego llega pandemia, que o sea, toda esta genialidad así, wow. Y bueno, de la par yo seguía haciendo teatro, empecé a hacer más comerciales, más vino como mucho todo el rollo del cine, mucho más que teatro, bla. Y llega el COVID y entonces se para la vida. Y ahí es como este bucle del tiempo rarísimo que todos vivimos. Ajá. Y me conecto aún más con mis emociones, o sea, esto es un proceso infinitamente más confrontativo, porque además Caja nunca acabó, o sea, nosotros hicimos kits interactivos para los niños en la pandemia y bla, y muchas cosas. Y entonces, dentro de esta chamba, ¿no?, que yo ya había estado como 100% de teatro, pues ya no tenía como ingreso ni nada, entonces tenía que ver qué hacía. Y he estado trabajando a lo largo de mi vida como en talleres, dando clases con mi mamá, o sea, como siempre como muy cerquita de la pedagogía. Okay. Y entro con o sea, como que por azares del destino me recomienda como un kinder, bueno, ahorita ya tienen kinder, pero en su momento era un espacio para, ¿cómo se llama?, estimulación temprana, Okay. enfocado en Reggio Emilia, en la filosofía. Y yo, wow, qué increíble, Reggio. Entonces cada vez como todo era como, wow, proyectos, espacios, qué chido. Y entonces lo tomo, pero era en línea, era con niños de 3 años. Entonces era un poco un gran reto tenerlos en línea, enfocados, aprendiendo, y también con esta creación o creatividad para poder ponerle, o sea, Reggio Emilia tiene como estos pilares, ¿no?, sobre qué es, para que un niño pueda aprender mejor, o una persona, lo idóneo es ponerle un espacio que esté perfectamente hecho o estructurado para que inspire hacia el aprendizaje. Exacto. ¿No? Entonces también se basa en proyectos, en ciclos, en inicios y cierres no tan largos, sino más cortos y con temáticas. Como espacio, entonces en el espacio de la semana, que es la semana del espacio, le metes números, le metes ciencias, les metes cocina, todo, ¿no? Okay. Está muy cool. Y a mí me encanta porque proyectos, teatro, espacios, o sea, mujer, proyecto, ciclo, o sea, todo muy cool. Okay. Y entonces ahí empiezo a acercarme más a los cuentos, que siempre me han gustado. Alineado a toda la lectura que he tenido, ¿no? Todos los que, por ejemplo, Pincola, que por eso lo traje, que Mujeres que corren con los lobos, o El baile de las mujeres sabias, y todo esto que habla justamente de la compartición de la sabiduría femenina. Porque además en todo esto estamos hablando de las olas del feminismo muy cañonas, ¿no? Exacto. También estamos hablando de, wow, cómo se dio el superboom del feminismo, que ahorita estamos en la 4ª ola-ish, pero ¿estás de acuerdo que también fue muy fuerte estar aislado y que hubiera esto? Y justo antes de COVID fue la hipermarcha fantástica, borosa, increíble, ¿no? Entonces eso suma también a entender cómo compartir ciertas cuestiones como emocionales con las infancias sobre todo. Y me empezó a ser me encantan los libros en general, y los libros infantiles me fascinan, pero pues nunca los había como leído o compartido.
Okay. Y con este grupo empiezo a hacer viernes de cuentos, días de cuentos, y entonces digo, wow, y empiezo a hacer dinámicas con los libros, y empiezo a entender, y además pues yo escribo, entonces yo estaba haciendo mis cómics de las historias, entonces a la par era interesante porque me tenía que inspirar para ver visualmente qué quería. Okay. Entonces todo se empieza a relacionar, y me invitan a un proyecto muy padre, que también era en línea, de una señora que es increíble, que ahorita está en Estados Unidos, que se llamaba Jugando para sentir emociones claras. Okay. Entonces me invitaba a contar cuentos ahí, y también a la creación de cuentos, como apoyarlos con talleres como de toda la estructura aristotélica, ¿no? Inicio, desarrollo, bla, 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 como para poder expresar y tener una historia sencilla, pero con un cierre un poquito, ¿no? Como ya una cuestión más técnica. Okay. Y entonces yo me empiezo como que estructuras, y me encanta aparte hacer proyectos, soy fan así como de estructurar proyectos. En ese entonces pues estaba estudiando también, me becaron para estudiar en el Helénico Dirección, o sea, como estuve estudiando varias cositas, muchas cosas, Okay. con maestros increíbles también, teatro shakespeariano, teatro en línea y todo, estuve estudiando muchas cosas. Okay. Y entonces me doy cuenta que el contar una historia es muy impactante, porque entonces empiezo yo a contar los cuentos en línea con gente y familias de habla hispana, Chile, España, Argentina, Colombia, y darme cuenta de en ese momento tan fuerte la necesidad emocional y de expresión que había en casas porque no podían salir, y de lo sanador que era reflexionar a través de historias, ¿no? Que insisto, mi mamá siempre fue muy de ¿qué aprendieron de la película? ¿Qué aprendieron del libro? Porque educadora, pero pues yo decía que no quería saber. Y ahí voy yo a convertirme en mi madre, que es un halago realmente. Y bueno, empecé a hacer esto y me empiezo a armar un vestuario, maquillaje, porque me encanta como estructurar todo eso. Okay. Y empiezo a hacerlo y hacerlo y hacerlo, y me lo piden más y me lo piden en línea, y luego para ir a escuelas, y digo, ay. Empiezo a trabajar también con otra chica en cuentacuentos antes, de hecho, de la pandemia. Voy a comunidades con una obra que tiene, te presento a Frida, interpretado a Frida Kahlo, o sea, como varias cosas interesantes. Y entonces fue cuando decido, el año pasado por ahí de septiembre, octubre, digo, ay, pues ya lo voy a estructurar. O sea, me muero de ganas, ya lo tengo súper ubicado, ya el COVID está un poquito más bajito, puedo hacerlo en lugares abiertos, o sea. Y ya tenía como mucha como conexión por Caja de los Sueños con espacios públicos, que se quedó muy varado, Colmenas de Zapopan, como cosas así. Y dije, pues mira, que sea como 100% hacia las comunidades o así, si surge alguna cuestión como más que retribuya, súper cool. Okay. Y lo empiezo a hacer y ya lo estructuro, cuenteando con Tresol. Mucha gente me decía, ¿por qué no te pones Tresol, Mariana Tresol? Y así yo siempre grabé mis correos, eran Mariana Tresol, Mariani Tresol, bla. Okay. Entonces queda eso, y ya hago como el vestuario, formulo y veo cómo va a ser el maquillaje, qué quiero decir, qué quiero contar, qué colores, por qué, cómo quiero que se vea, la paleta de colores, toda la creación que hay, el logo, bla, bla, bla. Y ya lo lanzo y digo, bueno, sin expectativa, ahora sí algo tranca, porque con Caja, híjole, me fui, que estuvo muy bien, pero que era algo íntimo, o sea, ya realmente solo podía estar yo. O sea, que si yo mañana quería ir, agarraba mis cosas y me iba. O sea, esta independencia real, ¿no? Y ya, comencé y fue así. Entonces, ahorita estoy como en esos proyectos, además que ahorita estoy en un coworking como Member Experience también. Y creo que todo eso me ha hecho como reconectar con lo que, si bien ahorita lo conté como historia, me une otra vez con esta necesidad de intimar con mis pensamientos, con mi espacio y en estos vínculos cercanos y cortos, pequeños, ¿no? O sea, igual no tan expandidos, que perfectamente puedo hacer, pero que realmente eso me interesa más, ¿no? Ok, la intimidad. Fíjate que me quedé encantada con toda tu historia. Me podrás haber visto en silencio. Un día subí. No, es que para mí es fascinante conocer a una persona desde sus inicios, ¿no? De cómo todo lo que vas viviendo va como que engranándose para formar un reloj, y que ese reloj ya sea como que el producto que vas a entregar al mundo, ¿no? Claro. Te digo porque, o sea, me quedo todavía clavadísima con esa experiencia que tuve en Zapopan, en el parque de Zapopan, cuando hiciste esto de Cuenteando con Tresol.
¿cómo se llamaba el cuento? ¿Me Vacío. recuerdas? Vacío de Ana Llenas. Ana Llenas. Y vi a mis hijos tan inmersos y como pues yo estoy también muy como que conectada con todo esto de las emociones y de trabajarlo y todo esto. Y cuando los vi, vi todo lo que ponían en cada imagen y todo esto, me reflejé bastante. O sea, yo estaba poniéndole cosas y decía, wow, o sea, de una manera muy práctica y aparentemente sencilla, todo lo que tiene atrás, ¿no? Todo lo que se construyó para que se desarrollara un proyecto así de completo, pues, a mi gusto. Y que conectaran, pues, o sea, te digo, yo desde que tuve a mi primera hija, dije, ¿cómo logro poderle transmitir y respetar también su infancia? O sea, no hacerla madurar tan pronto, o sea, respetarle sus etapas de la infancia, pero también brindarle estas herramientas para que ella sepa conocerse, para que pueda fluir con sus emociones. O sea, porque en mi vida pues también me topé con muchos eventos muy, como decías, catárticos o catársicos, en donde pues sí me dolió mucho, me bloqueé mucho y fui creciendo y dije, yo no quiero esto para mis hijos. O sea, me gustaría evitarles de alguna manera todo ese sufrimiento y no sé, o sea, te digo, me impacta como seres humanos todo lo que nos pasa en la vida, lo que vemos como que nos pasa, como coincidencias que ocurrieron en nuestras vidas, van formando o alimentando aquello que vamos a lograr en un futuro. No sé. Y con todo esto, también preguntarte, ¿qué es lo que te inspira o lo que te motiva a realizar, para empezar, como para vivir tu día a día y lograr estos proyectos que estás logrando? O sea, sí, esa fuerza interna que te llama a seguir caminando, a experimentar más cosas, a estudiar más cosas. ¿Qué es eso que te motiva? Creo que el hecho de, o sea, como que hay un todo que se va como poniendo, depende de la situación, en mesa, ¿no? O sea, ahorita que compartías algo que me parece asombroso y quiero retomar, que es cómo parece que todo está completa y absolutamente puesto donde tiene que estar, ¿no? Que es increíble, ¿no? Y que pareciera incluso esta escena cliché de cualquier inspector que está resolviendo un caso y pone un punto aquí y tal, ¿no? Y pareciera que nosotros estamos yendo como, ¿no? O sea, como sí. en ese... Creo que justamente el hecho de haberme visto en ciertos procesos que sané, ¿no? Es como este cariño hacia mí misma, de decirme, güey, o sea, nunca me voy a volver a dejar estar en cierta situación que fue infavorable o incómoda, porque de que funcionó, ¿no? Pero de que la quiera volver a sentir, pues no lo sé, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? O sea, lo hago por mí. O sea, lo he hecho en una cuestión como muy amorosa, ¿no? Porque, por eso te decía que es un todo, pero depende qué pones sobre la mesa. Es decir, si yo tengo como viendo desde que a mí me funciona para yo estar tranquila, que eso es como, wow, ¿no? Y esto también que te contaba el otro día, que es hacer las cosas desde el corazón y para el corazón, que es algo que me mueve mucho, porque realmente creo que si es así, todo se alinea mucho mejor. Es justamente el hecho de ver como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y qué te va a dejar esto? O sea, ¿qué objetivo tiene pues realmente? De pronto hay gente que me ha dicho que soy un poco estructurada, un poco cerrada, y yo sé que es algo que todavía tengo que trabajar para flexibilizar un poco ciertas cosas, pero a mí me ha funcionado un montón, porque el ser humano es, o sea, necesitamos rituales, necesitamos contención, necesitamos rutinas, o sea, necesitamos orden, no podemos andar así, o sea, yo sé que ahorita está muy de moda el deja todo y vete, que está padrísimo, y la verdad es que para encontrar el punto medio hay que irnos a los extremos siempre, ¿no? Porque si no, ¿qué es el punto medio? ¿Cómo lo sabes? Pero creo que el hecho de sí tener una rutina es lo que también a mí me alienta a
seguir, ¿no? O sea, decir, wow, o sea, yo fortalezco mi fuerza de voluntad día a día y realmente cumpliendo lo que me prometo, ¿no? Entonces creo que eso alimenta justamente o impulsa o sigue dándole, ahorita que hablábamos hace rato de la fogata con tu nena, sigue dándole como este tipo de madera o ocote o ramas a este fuego interno, ¿no? Exacto. Saber que me sirve mucho, yo soy muy estructurada en planeación, o sea, como en planeación incluso anual. Tener como una claridad, como ciertamente contenida, con puntos muy, o sea, darme yo la oportunidad de poder decir, en esta semana, en este mes, más o menos quiero lograr esto, esto y esto y esto, y qué tengo yo que hacer con lo que ya tengo, aparte que ya tengo más años, entonces tengo pues más sabiduría porque pues he vivido más tiempo, ¿no? Naturalmente. Sí. Pero poder tener como este tipo de puntitos, no sé, como más específicos para saber qué hacer. Es como tener este orden, a mí me hace sentir muy tranquila. O sea, incluso orden para no tener orden. Sí. O sea, ay, hoy es un día, pero hoy, para esto, de esta hora a esta hora, poca madre. Entonces, creo que eso a mí me da como mucho aliento porque me deja, o sea, me tomo realmente el tiempo, que puede ser un tiempo largo, en saber qué quiero hacer. Realmente, o sea, sí ya, a veces me da cosa como plantarme al frente y decir, ¿qué quiero, güey? Neta, ¿qué quiero hacer? O sea, ya la neta. Que me costó mucho tiempo, o sea, te estoy hablando de un rato, aparte de COVID me ayudó mucho, ¿no? Como que eso me sumó aterrizar. Muchos años de eso, ¿no? Yo creo. Entonces, eso me hace sentir muy tranquila y por ende, entonces yo puedo usar como estas pilares o estas líneas que te digo para poder sobre la mesa. Oye, en lo profesional, ¿qué onda? No, pues, ¿qué tal? Ah, órale, ok. Entonces, ¿qué me motiva realmente? ¿Qué quiero hacer? Ok, va. Sobre esta estructura, me late esto. ¿Para qué lo quiero realmente? Para esto, para esto, para esto. Bueno, o no sé. Bueno, se vale. Pero no sé. No, sí, o sea, no Exacto. sé, ¿no? Ah, en el romance, en lo romántico, en lo familiar. Ah, esto, o sea, ¿sabes? Y intentar que todo lo que yo pueda hacer para que se logre, lo pueda yo hacer para estar tranquila y decir, o sea, yo realmente intenté hacer todo esto. Obviamente me equivoco, claramente. Pero estoy tranquila porque lo pensé, lo decidí, lo prometí y qué bonito que lo logré cumplir, aunque no trascendió más o no, pero yo conmigo honro mis palabras y mis momentos y lo que yo quiero hacer. Ahora, si alguien quiere sumarse, si alguien quiere estar, si funciona, está increíble, pero esto es lo que yo hago, ¿no? Y estar muy conectada también con el agradecer, el existir en el espacio, el honrar los momentos, ¿no? Eso me da como vida, como que me hace sentir que soy un humano, pues, ¿no? O sea, como cuando ya todo eso medio resuelto-ish, ya es como, pues ya sé que más o menos voy por aquí, por allá, entonces ya no me da angustia, entonces te puedo ver, no estoy pensando en eso, o sea, te puedo ver, ¿sabes? Qué padre. Creo que algo así. Interesante, fíjate que también yo en mi camino me topé con cosas que elegí. Por ejemplo, me gusta el arte plástico, me gusta escribir poesía y siempre he estado muy conectada con lo espiritual desde muy pequeña, gracias a mis familiares, mi abuelita principalmente. Y como te digo, o sea, de alguna manera todo sirve para llegar a donde quieres llegar. Claro. Y a lo mejor conscientemente o mentalmente no lo conocemos todavía, pero algo más profundo de nosotros, donde yo ya le llamo alma, como que ya lo sabe, solamente pues ahí interviene el ego, ¿no? Y es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero es curioso como que, lo hago después, como comentas, o sea, a lo mejor ya no sirvió para más, no trascendió a más, pero lo hice. Y en mi caso, todo lo que llegué a realizar, que a lo mejor me llegué a frustrar y todo, después me di cuenta que me sirvió para llegar a conectar con esa emoción y trascender algo que no había trascendido desde mi infancia. Entre otras cosas, o sea, se empiezan a hilar situaciones, porque en este caso, la estructura, yo antes estaba muy peleada con la estructura y la disciplina, yo quería fluir y así, o sea, y ahorita que comentas de la estructura, digo, la verdad es de que yo me empecé a sentir como sin piso, me explico, o sea, me sentía como muy volátil
Y esto me ocasionó una depresión muy fuerte, entonces fue como que, claro que se requiere piso, claro, tranquis, o sea, ya disfrutaste, ya viste lo que es solamente fluir, ahora vamos humanizándonos y aterrizando un poco porque lo espiritual y fluir y todo esto está muy padre, pero no dejas de ser un humano, estás en el planeta Tierra, estabilízate. Material, claro. Ajá. Entonces, me encanta tu inspiración y conocer la inspiración y la motivación de las personas para vivir, para existir, para realizar lo que hacen. La verdad está muy padre. Muchas personas, he conocido muchas personas que de verdad sienten que les falta algo. Yo les digo, tú tranquis, estás en el camino y vas a llegar a conocerte realmente quién eres, vas a llegar a despertar eso, tú tranquilo, que la motivación a lo mejor no la tienes consciente, pero por algo sigues en este plano caminando, ¿no? Entonces... Es que aparte todo está escrito, o sea, creo que, o sea, agradezco lo que compartes porque creo que sí es algo importante, que justamente estos extremos hacen que de pronto, o sea, el equilibrio creo que es bien básico, ¿no? O sea, y es bien difícil, o sea, creo que es una respuesta, pues equilibrio, pero ahí sí, lograrlo, es muy complejo, sí. Entonces... O sea, estructura, pero también fluir a veces. O ¿por qué no estar como un súper mega en el cielo 3 días, 2, 1 en un momento del día y luego plantarte, ¿no? Exacto. O por qué, ¿no? Y creo que esta angustia de esta... Que además, a ver, tampoco es fácil porque estamos hablando de una cuestión muy personal, pero vivimos en un contexto y en una comunidad y en una sociedad que constantemente nos están bombardeando con el deber ser. Sí. Y además vivimos en un rol y somos un género que debería de. Entonces esas expectativas altísimas y estas múltiples opciones nos hace más complejo elegir y ser fiel y no, que está todo hecho para distraernos, o sea, no distraerte pues, no porque no te puedas distraer en el sentido de irme a distraer al ocio, sino distraerme de lo que hay aquí, no allá, que eso es bien difícil y es bien fácil porque todo está hecho para que adictivamente pues estés allá y no estés aquí porque ahí me voy a poner acá, pero es conveniente para quienes manejan el mundo, ¿no? Ajá, sí. O por ejemplo, ¿no? O sea, no es conveniente la rebeldía, no es conveniente, no es bien vista, no es el deber ser. Exacto. Pero creo que sí es importante todo lo que opinas justamente, ¿no? Que no sé para qué, porque dijiste, al final dijiste algo que iba a enlazar. Te digo algo, me clavé tanto en lo que estabas diciendo que lo perdí. Y es donde nos permitimos fluir. Es como que, se me desestructura un poco acá arriba. Y justo eso es a lo que íbamos, porque justo era eso, era como yo planeo ciertas cuestiones, pero al menos de lo que yo más aprendí en la pandemia fue tal cual. Uno propone, Dios dispone, y luego llega el diablo y todo lo descompone. Sí. Entonces, por más... Y me cuesta porque la frustración es una emoción que creo que es muy compleja de tener bien desarrollada. En las infancias creo que es de lo que más es complejo y de adultos pues también un montón, o sea, cuesta frustrarte. Oye, pero yo quería azul y es verde, pero ¿por qué es verde? Si yo quería azul y yo hice todo para que fuera azul y es verde, ¿no? Sé. Pero es como, pero no pasa nada, pero es que yo quería que fuera azul, ¿no? Y eso es bien frustrante. Entonces, creo que justo lo que dices es también comprender que para tener tranquilidad está bien tener este tipo de planeación, pero finalmente pues también todo está ya marcado, ya pactado, y aunque te pongas o aunque te quites, ¿no? O sea, si es para ti, va a llegar cuando tiene que llegar, porque como decías al inicio, pues es un caminito ya diseñado, ¿no? Y la verdad a mí me da eso mucha paz, ¿no? También. Sí, verdaderamente sí. De hecho, en estudios que estoy teniendo más metafísicos, comentan que si bien hay muchos caminos ya estructurados, ya planeados, almáticamente hablando, espiritualmente hablando, digamos, esta persona tiene un multiverso de opciones, pero ya más o menos sabemos para dónde va. Nada más tiene el libre albedrío de elegir cualquiera de estas opciones, ¿me explico? Claro. Y está muy padre, porque de todas maneras, aunque esté muy diversificado el camino, lleva a donde mismo. Siempre vas a lograr es que tu todo objetivo. está conectado al final. Exactamente. Que eso también era parte de lo que íbamos a retomar, o bueno, yo tenía pensado retomar, que era
O sea, no es solamente, o sea, que tú te decías como todo esto, pero sobre qué vas a poner en la mesa. Todo esto, pero te conecta, pero tienes tus líneas. O sea, visualmente son estos pilares, ¿no? Exacto. Pero están conectados, pues, o sea, y fíjate que yo tardé un tiempo en entender que todo está conectado, la verdad, porque me parecía súper agobiante decir, no manches, tengo que resolver esto y además, o sea, pensar que esto tiene que ver con esto, o sea, ay, no. Claro, más chica, ¿no? Ahora pues es que te das cuenta y también tus capacidades y tu experiencia y tu expertise de la vida pues te van permitiendo tener este tipo de pues sí, de sabiduría por ser adulto o más grande, pues, que es una sabiduría hermoso porque pues, te lo da el trascender del tiempo que nosotros pues inventamos, ¿no? Sí. Hay otro punto que me gustaría como aclarar, es de que no porque seas adulto dejas de tener a un niño interior que puedes dejar. De hecho, yo creo que todas nuestras pasiones y nuestro camino, lo que vamos a hacer trascender en el mundo, viene desde ahí, como que de esos sueños desde muy pequeños, como nos comentas en tu historia, que desde muy pequeña ya tenías bien conectado lo que querías hacer. Y está, no sé, se me hace muy padre que compartir espacio con alguien que honre eso y lo esté desarrollando. Tristemente, muchas personas pues dicen, pues fueron sueños de niños, y hacen mucho a un lado y empiezan los bloqueos y creen que ser adultos es ser gris. Y realmente no, o sea, es muy mágico ser adulto porque dices, ok, ahora ya tengo la responsabilidad que necesitaba para desarrollar todo lo que quería hacer de niño. Claro, que fíjate, digo, te agradezco tus palabras y quiero sumar algo que yo pensé desde muy chica. Decía, es que wow, o sea, ya tengo todo lo que sé que quiero hacer, ya quiero ser grande porque cuando sea grande voy a poder, o sea, no necesito a mis papás, pues, pero ya nada más ser grande y ya lo voy a hacer porque ya puedo hacerlo. Y como que siempre fue, hasta los 18. Luego te das cuenta que te enfrentas, por ejemplo, con cuestiones que nunca pensarías, que es lo emocional, que es súper duro, ¿no? Que es súper duro, que es muy real, que los químicos existen, que los neurotransmisores son ciertos, bla, ¿no? Pero de todos modos, o sea, eso que dices es muy real, ¿no? O sea, neta, qué poético es pensar eso, ¿no? O sea, que cuando seas grande ya podrías honrar eso. Y creo que también el miedo de no hacerlo es insistimos, ¿no? Como lo que se espera de nosotros. Porque, híjole, o sea, y sobre todo en el plano del arte, que era un poco lo que hablábamos tú y yo el otro día, que es, o sea, un artista tiene que ser demasiado bueno, si no, no. O sea, exacto. Te dicen músico, por ejemplo, ¿no? Si eres el Rolling Stones, pero si tocas tienes muy buena técnica y tocas en un club de jazz, no. Fama no es éxito, o sea, digo, fama no es que tenga, o sea, que seas como muy bueno, quizás. Puedes ser muy famoso y muy malo en cuestión técnica, ¿no? Pero puedes tener mucho carisma y por eso eres famoso, bla, bla, bla. Qué relativo es, ¿no? Exacto. Y justamente creo que el hecho de no, cuando seamos grandes, no volver a nuestras cuestiones de infancia que dices es el miedo a rechazo, obvio, y el miedo a no poderlo hacer bien, ¿no? O sea, a fracasar en el intento, como, no, yo siempre quise ser bailarín, 30 años, 40. Hay ciertas cosas muy reales, pero también es doloroso. Va a ser muy complejo que pueda ser un brillante bailarín a cierta edad por cuestiones reales, estructurales, ¿no? Ajá. Pero pues puedes bailar y quizás dar clases en una comunidad y estás estás fantástico, ¿no? Sí. O no, pues no sé, o sea, siento que también que es parte del ego, si no lo hago excelente, entonces no lo voy a hacer. Pero pues, o sea, ¿sí sabes? Sí, de hecho, yo tengo un lema que es hazlo lo mejor posible, lo mejor que puedas y no tienes por qué, porque en mi caso tendía mucho a perfeccionar, o sea, querer perfeccionar y si no sale así, híjole, ¿no? O sea, y este proceso en mi vida me empezó a ayudar a darme cuenta, para empezar, de que todo quería perfeccionar, que todo quería controlar y la vida no se controla, o sea, la vida va, fluye y es. Y no puedes estar tú como roble ahí parado recibiendo todos los guamazos y resistiré. Dices, no, hay veces que es bueno fluir. Y obviamente sí tener tus raíces y todo, pero somos todo. Como decía Bruce Lee, me acuerdo haber escuchado hace tiempo que
hay un vaso y le pones agua, sé como el agua, ¿no? Porque el agua se puede moldar a un vaso, el agua se puede moldear en lo que sea que lo coloques, puede ser un río, puede ser un mar, puede ser una cascada, o sea... Y la onda es que nos demos cuenta que somos parte de un todo y que a final de cuentas siempre vamos a llegar a nuestro destino, ¿no? Eso está bien interesante porque tocaste algo que porque me resonó obviamente, a veces no lo digo como si no existiera, pero el control es una cuestión súper importante, pero creo que también tiene como mucha, no es justificable, pero tiene mucha cuestión contextual de cómo una mujer tiene que ser controlada, tiene que tener mucho control o ser una persona controladora para poder subsistir en la sociedad en la que hemos estado viviendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto es por ganas o por no ganas de ser controladora de tus expectativas, de tu maternidad, de tu espacio, de tu o sea, qué importante es que quizás el fluir no, o sea, el poder fluir a veces no está tan permitido como mujer, hablando de porque somos mujeres, pero en general en la sociedad, de una manera sana, ¿no? Porque controlar estrés, agobio es una realidad, ¿no? Sí, y como dices, a todos nos pasa, seamos hombres, mujeres, lo que sea, a todos nos pasa, incluso a los niños en esta actualidad como que está muy acelerado todo y como adultos la mayoría hemos estado en, como lo llaman, adultocentrismo y no pensamos o no ha habido esta como apertura en escuchar al niño, en sensibilizarnos primero, conectar con esas heridas de la infancia y poder desde la comprensión entender a otro ser humano pequeñito que está a tu disposición por cierto tiempo, ¿no? Y a tu cuidado, o sea, 100%, o sea, es una responsabilidad sumamente importante, ¿no? Exacto. Que eso es algo bueno de ahora, creo que ahora hay como un poquito más de conciencia, pero o sea, unas y otras van y vienen, ¿no? Que era un poco de lo que platicábamos también. Sí. Y retomando poquito. Un poco al carril donde era la idea. No, es que todo resuena con a lo que vamos. Sin embargo, retomando un poquito esta estructura. Claro, tú dale. Pues ya ves que en mi contenido, así como ahorita nos dispersamos poquito y empezamos a hablar más de como seres humanos, espiritualmente, psicológicamente, un poquito, emocionalmente. En mi contenido suelo hablar mucho de esto. Y hay un personaje que se llama Gurdjieff, algo así, creo que era un místico de Rusia, que tenía una como, no sé si decir como parábola o algo así, que dice así: cuando el entrenador, que es la mente, está confundido y no sabe a dónde ir, el carruaje, que vendría siendo el cuerpo, es impulsado por los caballos, las emociones, que automáticamente tiran del carro sin dirección alguna, mientras el pasajero, que es la conciencia del alma, duerme. En este caso, si el pasajero sigue dormido, automáticamente nos desenvolvemos en esta vida, o sea, vamos por ahí en automático haciendo y deshaciendo sin conectar con lo que realmente quiere el alma, aunque, como te comentaba anteriormente, todo nos lleva hacia donde mismo. A veces tardamos más por distraernos, por dormirnos, ¿no? Almáticamente hablando, y dices, ¿cómo sentir cuando estoy despierto almáticamente o no? Simplemente cuando sientes esto, ¿no? Esta fuerza interna que te empuja a hacer ciertas cosas, como que te llevan a desenvolver otras más. Y la pregunta, justo después de esto, es: ¿alguna vez has identificado ese ser detrás del personaje? Porque últimamente está la teoría de que somos más que el personaje, ¿no? O sea, que todo esto que creemos que somos, hay algo más atrás que no tiene una etiqueta realmente, que mentalmente lo queremos comprender, pero que es como que el titiritero de todo este show. Entonces, ¿lo has podido identificar, como conectar con ese silencio o con ese ser que está allá atrás observando? Pues, o sea, creo que todo lo que compartiste es como, o sea, lo compartiste así como si fuera algo muy
casual, Ay, perdón. pero lo es muy profundo, o sea, qué chido, ¿no? O sea, tú porque lo tienes muy masticado, pero realmente todo lo que dijiste tiene como un trasfondo bastante interesante. Me parece muy interesante siempre cualquier cosa que tenga que ver con personajes y juegos, porque es una ejemplificación muy interesante de los roles de la sociedad que tenemos incluso internamente, ¿no? Personalidad, quiénes somos realmente, quiénes no, porque claramente nunca somos los mismos. O sea, yo soy aquí contigo en este momento por la situacionalidad de una forma, pero en mi casa con mi mamá quizás soy distinta, en mi trabajo, bla, 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 ¿no? O sea, creo que va un poquito de la mano de lo que te hablaba hace rato de la estructuración de tu caminar en el tiempo, ¿no? De tu deseo, de tu objetivo real, ¿no? De intentar hacer esta conexión que aunque parezca muy pesado y, ay, güey, ¿cómo puedes? Vas a saber, o sea, tiene ese trasfondo un poco, no es tanto como, que claro que tiene sus tintes de control, sus tintes de cuadradez, sus tintes de muy organización, lo que tú quieras, pero también tiene esos tintes de conexión para entender qué, empujarte para decir, a ver, ya dime pues, dime qué quieres, cómo es, qué conectas, dónde estás, por qué, ¿no? Creo que algo que está sucediendo mucho, sobre todo en estos tiempos, con la cuestión del abuso de sustancias, habla mucho de las cuestiones que nuestra generación tenemos sobre o sea, todo lo que es mental, ¿no? La depresión, la ansiedad, todas estas que realmente, o estos rasgos, o estos síntomas de TDA, cuestiones alimenticias, todo esto, ¿no? Que son finalmente en su menos o gran mayoría esta inmadurez mental donde se desarrollan más otras cosas que otras, y son estos síndromes que a veces ni se pueden ya catalogar porque tienes un poquito de TDA, un poquito de autismo, un poquito cuadro medio ansioso, depresivo, pero más depresivo, no solo ansioso. Y parece un caldo ahorita se me vino burbuja, ¿cómo se llamaban? Bellota, ¿Cómo se llamaban? Bombón, las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas que les hacían así como las pócimas. Pero justamente creo que es el hecho de también ir a este tipo de extremos, quizás de dejar desconectar de cierta manera, pero no conectar tanto, ¿no? Creo que sí es definitivamente histórico lo del COVID, y sí es importante entender que hubo cosas muy tremendas como una desconexión o una evasión muy grande. Además de que todo eso viene de la mano de crisis económica, o sea, ver el panorama, ¿no? Recesiones, crisis, guerras, escasez, cambio climático, que escucha muy cañón, pero que en realidad es algo que sí nos afecta muchísimo, y que si no hay esta estructuración y esta fortaleza como una armadura mental y emocional, es súper sencillo desvanecernos en el dejarnos ir por la borda o por el tobogán hacia la perdición, ¿no? Que se escucha como de abuela. Pero no es por eso, es porque hay mucho dolor, ¿no? O sea, es terrible porque es una crisis importante emocional. Entonces, creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad como seres humanos, pensantes, honrar claramente con nuestras herramientas, ¿no? Porque claramente yo estoy hablando de un gran privilegio, ¿no? Y eso lo tengo muy claro. Pero no me quiero escuchar como este meme de los podcasts, ¿no? Pero realmente sí creo que es nuestra responsabilidad, más o menos, tener esta conciencia y esta sabiduría, porque incluso pareciera, ¿no? De pronto que ahorita que se puso de moda todo lo holístico, que gracias al cielo, ¿no? Me parece una muy buena moda, pero también es un lujo, ¿no? Relativo. También el volver a nuestras tierras, que no cuesta dinero, la gente de campo que tiene tanta sabiduría, la gente, o sea, ese tipo de cuestiones, no tener que, o sea, está padrísimo si te quieres ir a un retiro y está fabuloso, pero me refiero a eso, al conversar, al sanar compartiendo con gente, al darnos la oportunidad de realmente vincularnos con nosotros, vincularnos con el otro, vincularnos con la tierra para poder saber qué queremos, qué necesitamos,
y por ende dónde podemos ir, pues, ¿no? O sea, porque creo que justamente ahí vamos a poder descubrir a este orquestor, esta persona, este director, ¿no? Que mueve estos hilos de este personaje que jala ¿no? Que está en la carroza, que me pareció ahorita como, no sé si te recuerdas a Hey Arnold y el personaje del tren que era como un fantasma. Ah, sí. Ajá, algo así me vino a la mente muchísimo. Entonces creo que eso es muy importante para poder entender y que ese personaje vaya a nuestra disposición en conjunto. O sea, creo que si lo ves muy estructurado puede ser una empresa, ¿no? O sea, que los directivos que somos nosotros junto con Dios y el universo podamos en armonía y en consenso, que claramente pues también somos parte importante de nuestra vida. O sea, también es muy sencillo, que creo que tiene que ver un poco de la mano hacia el fanatismo, dejarnos ir hacia lo que Dios diga. No tengo nada en contra de ninguna religión ni de Dios en sí, de hecho, que por supuesto que creo que hay un Dios, ¿no? Sí. Pero creo que es muy sencillo, pero tampoco lo juzgo porque pues es que o sea, cada quien tenemos las capacidades en su momento. Y es muy sencillo también, incluso como hablábamos, ¿no? Una cuestión real química. O sea, la depresión, los desórdenes son reales. O sea, no puedes, no es que no quieras, ¿no? Sí. Entonces, creo que los casos son sumamente subjetivos en lo que me preguntas, pero creo que cada quien tiene su fórmula o va a encontrar o más o menos ubica o tiene un norte de cómo encontrar qué es, ¿no? Hay gente que caminar le hace conectar. Por ejemplo, mi última historia de Cajalambe se llama Paseo al Alma. Okay. Que habla de una niña que se llama Ana, que tiene un pie más cerquita al cielo, ¿no? O sea... Okay. Y habla de cómo vivió el encierro en el COVID. Y perdió a su abuelo, entonces vivía como cierta... Bueno, esto no se ve tanto como ves la obra, pero... o sea, es como el detrás de por qué nació, ¿no? Y vivía como cierto rollo como familiar no tan agradable y estaba hasta el queque de existir en su casa, como mucha gente estuvo, ¿no? Y más los infantes, que no manches, qué terrible. Y salir a pasear le hacía conectar con su alma, porque lo hacía, ¿no? Y incluso en algún punto de la historia pues encuentra una banca en un espacio y reconecta con su abuelo y ve que puede hablar con su abuelo, ¿no? Wow. Entonces es como conectar con lo que a ti te hace bien, ¿no? Creo que un escape conexión son los hobbies, que de pronto están ya bien sobrevalorados. O sea, ya no escucho como que se hable mucho de ¿cuál es tu hobby? Ajá. O bueno, tu pasatiempo. Creo que son cosas muy cool de dejarnos fluir sin ningún tipo de expectativas. Y creo que en los espacios donde nos dejamos fluir nos ayuda a dar tal cual cabida a estas conexiones. Sí, fíjate que sí, como digamos que todos tenemos, por eso somos tan diversos los humanos, ¿no? Porque tenemos una personalidad que nos hace conectar, como comentas, de diversas maneras con lo que hay dentro de nosotros. No hay como una fórmula mágica donde digas, ay, si cierras los ojos, ay, qué precioso petirrojo, no sé si es un petirrojo, está hermoso. Para mí siempre es de buen augurio, se me hace hermoso que aparezca. Petirroja siempre es una persona bienvenida alrededor. Wow, pues mira, haciendo honor. Entonces, esto se me hace muy padre porque esta diversidad, de hecho el propósito de estas entrevistas en este proyecto que estoy desarrollando es básicamente eso, mostrarle a todo el mundo que no hay un método como que científico como para que así con este y este paso puedes llegar a conectar contigo. No, o sea, yo comparto lo que como yo conecto. Tú compartes como tú has conectado, otras personas comparten como ellos han conectado. Es como para que tú dejes de sentir que tienes que seguir reglas, pasos y te permitas experimentar tu vida, porque ahí es donde vas a conocerte realmente. Te permites eso y neta se da miedo, pero pues agarrarse los tras y decir, bueno, pues no sé, pero pues voy. De hecho, sí, está precioso. Me acuerdo de un profesor de filosofía en la prepa que nos preguntó, ¿quién eres?
Y le decíamos, no, pues soy Claudia Zaragoza, que no Claro. sé qué. Le decían, no, eso no es lo que eres, ¿quién eres? Y fue cuando me quedé, caray, o sea, y esa fue la primera pregunta confrontativa que tuve hacia conmigo misma, porque pues se acabó la prepa y todo, pero esa pregunta me la llevé hasta mi actualidad, ¿no? Y decía, pues, ¿quién soy? Y cuando honestamente me dije, no lo sé, fue como que liberador para mí, me abría un mundo de posibilidades. Claro. O sea, y fue cuando descubrí que obviamente este personaje está bien precioso, me encanta, y que me desarrollo en este lado y me desarrollo en este, y hay aspectos de mi personalidad que no me agradan tanto, que digo, ok, pero los acepto, ¿no? Y estoy en ese proceso de aceptación, y detrás de todo eso, pues yo soy muy analítica, soy muy dada a analizarme completamente, y a lo mejor eso me ha ayudado un poco a como conceptualizar las cosas, la espiritualidad un poco, porque realmente la espiritualidad, si nos vamos a la realidad, es más experimental que Claro. conceptual. Pero esta parte de mi personalidad me ha ayudado como a indagar cada aspecto de mi psique y identificar con estos conceptos lo que hay más atrás. Y en mi caso, o sea, sí hay un silencio, pero un silencio que unifica todo cuando conecto con eso que hay atrás. Y hay personas que lo hacen en meditaciones, como dices, en la onda ahorita holística, personas que con meditaciones, otras que comiendo, otras que caminando, otras que platicando con alguien. O sea, hay diversas formas de conectar contigo mismo, porque no hay una ley que te lleve a ello. O sea, hay métodos que utiliza uno, otro y el otro, pero encuentra el tuyo caminando en tu vida. O sea, no tienes por qué enfocarte en la vida de los demás. O sea, te compartimos lo que estamos haciendo para que pueda, a lo mejor si resuena contigo y te llega a servir, adelante. Si no, mínimo para que te observes, te reflejes en nuestra historia y puedas descubrirte, ¿no? Claro, que con esto que dices, o sea, está bien chido, pero creo que lo más difícil es saber quién eres, qué es eso. O sea, cuando más o menos tienes, o sea, sabes qué onda, es más fácil como decir, me compartió, mira, esto me hace sentido. Voy a tomarlo, pero creo que eso, o sea, llega, sí. Es un camino muy largo, o sea, y no hay edad para hacerlo o no. Pero sí es complejo, pues, entender, Sí. y aparte porque somos seres cambiantes, también eso es importante, o sea, me imagino que tú antes, durante y ahora en tu maternidad, ¿no? Por ejemplo, algo tan importante como lo que es ser madre o cualquier cosa que te haya marcado, ¿no? Sí. Al igual que, pero es como, o sea, igual antes funcionaba, ahora no funciona. Y eso está bien chido porque son como, de por sí crecer son duelos constantes de la edad, que es súper impactante porque... Sí. Y más cuando llegas a cierta edad donde ya, o sea, a ver, somos jóvenes, pues, pero la pérdida de la juventud, de cierta forma, es un duelo del día a día. O sea, tu pelo, tus dientes, tu piel, tu cuerpo, tu responsabilidad. O sea, es un afrontamiento a la muerte constante, día a día. Exacto. Y a la vez es una nueva esperanza. O sea, es súper, o sea, wow. O sea, es muy interesante, pues. Sí, sí, sí. Bien entusiasmados. ¡Wow! Sí, es que, o sea, estos temas, o sea, ahorita a lo mejor los desenvuelvo, los comunicamos de una manera un poco más fácil, pero como tú dices, fue un proceso. O sea, yo antes, ahorita que lo comentas, antes de ser madre, para mí era muy fácil, por ejemplo, manifestar cosas. Digamos, yo quería esto, y no, y pues como a los meses se manifestaba y decías, caray, órale. Y estaba muy conectada. Cuando soy madre de mi primer niña, y ahorita ya va a cumplir 9 años, el 21 de junio, cuando la tuve, no te puedo describir, o sea, así como que con concepto, pero en experiencia, en sensación, en lo sensorial, fue como si haya entrado a una puerta con un aire diferente. Así de extraño fue para mí. Wow. Y me hizo como que madurar en O sea, si de por sí ya tenía como que las mujeres tenemos esa tendencia a madurar más rápido por tanto los estereotipos y todo esto. Cuando entré a la maternidad, me conocí a otra yo. O sea, dije, caray. Y sí, como seres humanos, nuestra personalidad puede mutar a lo que nosotros quisiéramos, hasta lo más bajo como hasta lo más alto, ¿me explico? Nada,
O sea, y también decir que nada es bueno ni malo. O sea, sí hay una tendencia a catalogar como buena una experiencia que te gusta y mala una experiencia que te disgusta. Claro. Pero como comento, o sea, simplemente fue una experiencia, para mí fue impactante, muy intensa y sigue siendo intensa. Y esta mutabilidad de nuestra personalidad es muy interesante y por eso es que es importante, no que sea menos importante tu experiencia, sino que nos permitamos conocer lo que hay detrás de la personalidad, porque de repente, a mí, en mi caso muy particular, no sé si le ocurre a más personas, a mí sí me caniqueaba un poco que quién soy, porque esa pregunta me la hicieron en la secundaria. Una amiga dice, es que te gusta esto, te gusta lo de los hippies, te gusta lo de los cholos. ¿Quién eres tú? ¿A ti te gusta todo? Yo decía, pues sí, ¿quién soy? Y tú, chale, sí, justo en el Cora. Sí, o sea. Es que sí está muy cañón y es muy real. Exacto, porque cuando alguien te lo sabe ver así, dices, Sí, porque es que tú cabes en todos lados y en ninguno, o sea, ¿qué onda contigo? Y de repente, pues sí te aíslas y todo esto y comienzas a decir, bueno, entonces, pues, ¿quién soy? Y esta pregunta me la estuve haciendo, te digo, desde muy pequeña. En la secundaria fue lo más, digamos que subjetivo para mí. En la prepa fue como que un poco más encontrándome, pero bueno, en este caso contigo, ¿tú cuándo te ha llegado esa duda o te llegó esa duda en tu infancia de, por ejemplo, quién soy? O sea... Pues yo creo que, o sea, eso nunca se acaba. O sea, no, o sea, creo que sí hay un momento muy, o sea, como muy así, ahí como el boom, el 20, que las redes se conectan, desconectan y vuelven a hacer nuevos caminos, ¿no? Y por ende, pero creo que hay algo que es muy real, que es el retorno de Saturno, que es las crisis de los 30, que es real, ¿no? Que existen más o menos en los 30, un poco antes, un poco después. Creo que ese es de los momentos más fuertes. Yo creo que para mí por ahí como lo más álgido, es que yo tengo como varios puntos muy álgidos en cuestión como de resignificación de mi ser. Yo creo que el primero fue como de los 9, no, como a los 6, luego a los 12, por ahí a los 19, 20, luego por ahí de los 23, 28, o sea, como más fuertes, ¿no? Quizás. Pero el más fuerte creo que fue como a los 27, 28, como en cuestión de que ya involucran cuestiones más de adulto, ¿no? Como más laborales, económicas, ¿no? Como cuestiones más de este sistema, que cuando estás más chica, porque pues no tienes como tanta esa responsabilidad. Pero insisto, creo que es tendencia a entrar en crisis porque si lo has hecho a lo largo de tu vida, tus redes neuronales comprenden y son blandas para hacerlo, porque es un camino, una herramienta segura. Pero el poder trabajar en ti a través de terapia, a través de lo que tú quieras o hayas tomado de sanación, nos ayuda a parar y decir, ay, no, ahí no. Este camino te lo sabes y está bonito, pero estamos haciendo senda acá, ahí no. Exacto. Y volvemos acá, cuesta más, pero creo que es bueno preguntarnos quiénes somos de vez en cuando, o sea, con responsabilidad, con mucho amor, con mucha contención, en el sentido, ¿no? Y sobre todo, ser muy compasivos con nosotros mismos y nuestro camino. Sí, creo que es una piedra angular que deberíamos de tener, o estaría padre que tuviéramos todos, tener comprensión y paciencia, o sea, porque pues a veces vamos en la vida muy acelerados, queriendo ya descubrir todo, en especial en la adolescencia, claro. Eso, y dices, es que yo, y está cañón. Solamente yo digo y honro que todos los caminos son como muy claves para llegar a donde todos vamos a llegar. Claro. Y dicen, güey, es la muerte. Pero no es que sea la muerte, o sea, mueres constantemente a conceptos, a ideas, a personalidades que tenías, máscaras que tenías. A personas. Exactamente, entonces realmente no es la muerte, es como que la conexión al todo, a descubrir que estás conectado con todo y con todos, de alguna manera.
Y llegar a eso, cada quien tiene su ritmo, o sea, cada quien lo despierta constantemente. Hay veces que se vuelve a dormir y se vuelve a despertar porque haces este tipo de preguntas, ¿no? De que quién soy. Y mientras lo hagas, como tú dices, constante, responsablemente, y te des este espacio donde dices, se sientan contenidos. ¿Por qué? Porque cuando te haces esa pregunta a veces te topas con cosas que te pueden brincar y ahí es donde puedes darte un clavado a lo que está sucediendo más allá de lo que tú creías que eras, ¿no? Claro. Sí, esto del autodescubrimiento está... Está duro, pero está chido a la vez. Sí, la verdad. Entonces, en tu caso, tú no tienes como un método para llegar a ello, tú puedes conectar. Pues es que creo que es como la rutina diaria, ¿no? O sea, yo soy como muy, muy ritualista. Entonces, me despierto, hago ciertas cuestiones, ¿no? El ejercitar, el meditar, el estar, o sea, como todo este tipo de cuestiones me hacen tener realmente, antes de salir o tener contacto con cualquier persona, tenerlo conmigo, eso es primordial. O sea, porque estoy aquí, cómo me siento hoy, o sea, todas estas preguntas diarias me hacen conectar para no echarle a la gente mi basura, pues, o sea, si estoy mal o así. Soy como muy consciente de que nadie es responsable más que yo de mi sentir. Soy muy cuadrada en la responsabilidad. Entonces, como que me parece que el hecho de mira, que fue un camino como de ver, que si, siempre me ha gustado mucho la cuestión física general, como de... Y encontré ciertas cuestiones que a mí me hacen sentir bien, ¿no? O sea, por ejemplo, escribo muchísimo, tengo mis diarios, ¿no? Incluso en algún punto me compré más bien ya una grabadora porque luego escribo muy rápido y ya no me entiendo nada. Entonces hablo, luego tampoco se me entiende mucho porque me voy, pero me funciona hablar, como ubicar y ser muy honesta. O sea, como neta, aunque duela, parar y decir, a ver, ya. O sea, neta, ser real, ¿no? Y como protegerme, estar como conmigo y esos son métodos que me dan mucha vida, ¿no? O decirle a la gente, ¿sabes qué? Aprender a decir no también me ha liberado mucho, ¿no? Como, no quiero ir, no me interesa, o sea, la neta no quiero, o sea, quiero estar aquí sola. No me hables, porfa, es que no quiero hablar con nadie. Exacto. ¿No? O cosas así, creo que eso es un método que a mí me funciona para conectar. Y que lo chido es que naturalmente, cosa que me sorprende, ¿no? O sea, me intento dejar sorprender, cosa que me cuesta a veces en ciertas cosas. Dejarme sorprender justamente por los procesos, ¿no? A veces me doy cuenta y digo, ay, mira, cambié esto, qué chido, me funcionó más, mira, qué bien. O no siempre necesito un ritual enorme, súper mega estructurado, sino puede ser algo muy, muy sencillo, como 3 palabras. Para conectar conmigo misma es darme ese espacio donde comentas, es como... Me ha sido un poco complicado por los hijos, claro, porque pues se demanda la atención. Que dividir en 90. Sí, y dentro de ese caos he encontrado esos pequeños espacios de silencio en donde respiro, y con eso, sí, fíjate, desde ese simple respirar, o cuando estoy escuchando a mi hija que me está hable y hable, y yo me empiezo a estresar y digo, a ver, ¿qué pasa? Respiro, la volteo a ver y es curioso cómo al verla a los ojos y escuchar lo que me dice, inmediatamente como que sana lo que quería conectar conmigo y se va, y de repente me doy cuenta que estaba conectando conmigo también, que por eso tuve la facilidad de conectar con mi hija. Y son espacios, no creas que todo el tiempo estoy conectada, y veces que me saturo y estoy acá, claro. Ya después como que al final del día digo, la regué en esto, y dije, bueno, y recapitulas. O sea, por eso comento que es muy importante honrar nuestro camino y que no seamos tan duros con nosotros, porque en mi caso fui muy dura. Últimamente he estado suavizándome un poco más conmigo misma por todo esto de querer perfeccionar. Y esa empatía extrema, digamos que me fue llevando a tener esos espacios de conocerme ya ahorita en mi adultez, como que de reconocerme estando incluso en el dolor, ¿me explico? Y por eso digo, todos tenemos una forma diferente de conocer lo que hay detrás del personaje, y es muy válido. Entonces, eso, digamos que en mi caso, pues lo más básico, hasta comiendo, o sea, eso es lo que se me hace muy padre, que estás comiendo, platicando o algo, y cuando te permites y dices afuera que la renta, que esto, que hay, que...
sí, o sea, ¿dónde estoy? Y con esa pregunta como que te aterrizas y conectas con todo tu alrededor y se me hace muy, muy bonito. Y son momentos que digo, en mi caso, que son valiosos y digo, Claro. van al bagaje. Claro, el famoso mindfulness, ¿no? Que es como estar en el aquí, en el ahora, de cómo te sientes, cómo... Que se me hace bien chido porque pues en teatro también es algo muy común, como cómo están tus pies, cómo están tus piernas, ¿no? Sentir todo tu cuerpo, el estar presente en escena. Eso está bien chido. Sí, ya, y bueno, yo no estudié eso, pero me encanta ver cómo personificas o se personifica cuando estás en una obra de teatro, personificas a alguien y dices, wow, y cómo me encanta, por ejemplo, de tu parte que volteas a ver la cámara y como que creas esa sinergia con los espectadores, ¿me explico? Y eso está muy bonito, que como conectas contigo, puedes conectar con los demás al unísono y lo puedes usar en el teatro y en tu vida, en el día a día. Comienzas a ritualizando y creo que eso te permite como que conectar con todo desde que despiertas, lo que quieres en la vida, a poner tu granito de arena, no sé, en el mundo. Entonces, no sé, pues es un placer para mí que hayas aceptado la invitación a platicarnos un poquito de tu vida, de tu personaje, de tus proyectos. Y pues de alguna manera también, si los espectadores quieren buscarte, pues que te encuentren en Instagram. Sí, estoy en Instagram con los dos proyectos que platiqué hace rato, que es Cuenteando con Tresol y también como Colectivo Caja de los Sueños. Y pues bueno, eso soy yo básicamente, ahí casi subo todo. Ya si estuvieran en su momento de alguna otra cosa teatral, pues seguramente pues ahí se enlazarán las redes sociales. Pero sí, ahí me pueden encontrar para esos dos en específico que llevo 100% yo. Y cualquier otra cuestión actoral o algo, pues también pueden contactarme por ahí y decirme que quieren para otra cosa. Exacto, un DM, ¿no? Como dicen por ahí. Ajá. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, compartirse con nosotros, permitirse este tiempo para escucharnos y escucharse a sí mismos a la par. Espero que les llegue muy adentro de ustedes, de su corazoncito y conecten con ustedes mismos a la par. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión. Muchas gracias por estar hasta acá y por llegar hasta el final, porque supongo que esto fue largo. Sí. Gracias por vernos y escucharnos. Pues nada, aquí estamos. Muchas gracias, Clau, por este proyecto. Gracias y que sé que es algo relativamente nuevo las entrevistas, sí. Entonces que sean muchas más. Mucho gracias. Éxito para este proyecto, está padrísimo. Porque ya sé que ya hablé mucho, pero quiero sumar solamente que le decía a Clau de la duración, ¿no? Hablábamos que eso es importante también. Y me dijo, no, es que mi objetivo del proyecto, que me parece muy interesante rescatarlo, es que pues yo hacer una entrevista tampoco larguísima, pero una entrevista de 1 hora y cacho tal, porque creo que la gente que le interese escucharnos nos va a escuchar, ¿no? Y como este rollo sin pretensión, pero sí enfocado, está interesante. Entonces también felicitarte por estos espacios. Gracias. Porque en este mundo que todo va tan rápido y que 60 segundos de atención, y creo que todavía vemos personas que nos gusta honrar eso y conectar y eso, entonces felicidades. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Nos estamos viéndonos pronto. Muchas gracias. Chao. Bye.